Seguimos esta noche en Minuto 1 marcando el punto de la realidad. Aquí en C5N en Minuto 1 hemos estado desarrollando ya en la primera hora cómo el panorama político sigue adverso para el gobierno de Mauricio Macri. 11 derrotas consecutivas en la provincia y además con un apoyo que va sumando ya la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. La decisión que esta semana tendrá que tomar Sergio Massa, todo parece indicar, hoy hubo a nivel de los municipios ya mucho movimiento de dirigentes del masismo, del Frente Renovador, que comienzan a tomar contacto con intendentes peronistas para tratar de hacer alianzas locales. Ya hay movimiento de la propia tropa de Sergio Massa con los intendentes peronistas en la búsqueda de alianzas electorales en cada municipio, con una alternativa federal que ya implosionó, con el gobernador Schiaretti de vacaciones, con Juan Manuel Urtubey cada vez más cercano al macrismo, aunque en las últimas horas hubo algún contacto con Roberto Labaña, pero mucha confusión y mucha implosión en ese sector que prácticamente ya ha quedado totalmente desarticulado, frente a lo que ya todo parece indicar va a ser la decisión de Sergio Massa de ir en la búsqueda a un acuerdo político con Alberto Fernández, porque lo único que queda es una reunión Alberto Fernández, Sergio Massa, para definir ya los alcances de ese acuerdo político. Le conté el viernes, la semana pasada hubo algunos enviados de Massa, hicieron un interregno por el Congreso del Frente Renovador, se espera para esta semana esas definiciones. Recuerde que el 12 de junio vence el plazo ya para inscribir alianzas electorales y el 22 los nombres de las candidaturas. También al gobierno, que está desconcertado, sin reacción política ni económica, está ahí, muy desconcertado y viendo a quién van a elegir como compañero de fórmula de Mauricio Macri. Mientras tanto, el fondo, Christine Lagarde, se metió de lleno en la campaña electoral argentina. No solamente que, como lo venimos diciendo hace mucho tiempo, se ha convertido en el principal financista de la campaña de reelección de Mauricio Macri, sino que el viernes veíamos las declaraciones de Christine Lagarde hablando sobre la expresidenta, aconsejando. Ahora, mire cómo habla ya Christine Lagarde en primera persona y como la verdadera ministra de Economía de la Argentina. Yo no creo que hemos sido más flexibles. En primer lugar, todos los programas, cuando son revisados, se reexaminan, se reevalúan y si se tiene que cambiar algún elemento u otro, lo hacemos. Eso es con todos los programas, porque empezamos sobre la base de que esto va a funcionar y luego las sociedades, los factores económicos reaccionan de cierta manera y tenemos que ajustarnos. No hay nada nuevo al respecto. Las dos cosas nuevas que hemos hecho, que son cambios, es uno, aumentamos ligeramente el volumen de financiamiento necesario para la economía argentina para poder enfrentar su deuda. Y número dos, hemos hecho una política monetaria más estricta y ese es el ancla del programa. Y creo que eso ha tenido el beneficio de establecer un marco que es difícil porque la tendencia natural de muchos operadores de bancos centrales es de tratar de responder, de ajustarse. Eso es natural, ¿no? En todo el mundo. Pero en lugar de ello, dijimos, bueno, hay una masa monetaria que va a permanecer siendo la misma. Así que los que necesitan liquidez, los que necesitan financiamiento, van a tener que conseguirla en otro lugar, porque la masa monetaria no va a aumentar. Así que ese es el principal cambio. Monetario Internacional.
Y todo vuelve, nosotros también vuelven los 80, creo que era, ¿no? Viudas e hijas del rock and roll con este tema. Y bueno, pero fíjese, yo creo que es un hecho inédito. Lagarde ya hablando en primera persona, hemos hecho, hemos realizado, hemos concretado por primera vez. Pocas veces visto, Fernando, ¿no? Sí, la verdad que cuando el viernes estábamos repasando las declaraciones y encontramos estos términos, esta forma de expresarse de la directora gerente del FMI, nos llamó mucho la atención y nos pareció la mejor forma el mejor reconocimiento de quién maneja la política económica en Argentina. No está sentado en el Palacio de Hacienda, está sentado en Wall Street. Bien, Fernando, ahora ya vamos a estar con Alfredo Zayat, que ayer en Página también realizó un artículo sobre la injerencia del Fondo Monetario Internacional, con Alcira Argumedo y con Jorge Tayana, para analizar, ¿no?, esta verdadera ya ministra de Economía, siempre lo decimos, si Duhovne es un delegado. Ahora, fíjense cómo en el gobierno argentino siguen, y desde el exterior, ya hoy el riesgo país arriba de los 1000 puntos, con la desconfianza sobre los próximos meses. El delegado de Christine Lagarde, Nicolás Duhovne, hoy dijo lo siguiente. En un reportaje al Cronista, aprovechamos a felicitar a nuestros colegas de El Cronista, que hoy, a partir de hoy, tuvo un nuevo diseño y un nuevo logo en verde, así que felicitaciones a Hernán de Goñi, a su director, y a nuestros compañeros del Cronista. Siempre es bueno que un medio se renueve. Y dijo hoy el delegado de Christine Lagarde en la Argentina: Argentina no tiene que reestructurar su deuda con el Fondo Monetario Internacional. El país es perfectamente solvente y es una deuda baja para los estándares internacionales. El mercado ve que nosotros somos el futuro y la oposición el pasado. Quiero ver la cara de Alfredo Zayat ante estas declaraciones. ¿Qué te puedo decir, Gato? Porque es muy difícil definir en una forma suave, digamos, cada una de estas declaraciones, porque la verdad es una falsedad tras otra. Entonces es complejo. Si querés cada una de esas, vamos a contrarrestarla, porque la verdad que el mercado no les cree. El nivel de la deuda argentina está por encima de lo que son los estándares internacionales aceptados. Por eso tenés el riesgo país arriba de los 1000 puntos. Entonces, la verdad que hoy a Duhovne no le creen en el mercado. Y la verdad que con esas declaraciones mucho menos, claro, porque la verdad que es una falacia tras otra. Bien, ahora vamos a ir y vamos a pedir también la opinión de Alcira y de Jorge Tayana, que vamos a hablar. Pero fíjese, frente a esto que marcaba Alfredo, que bueno, Fernando, lo venimos hablando todos los días, mire el nivel, el peso de la deuda que tiene la República Argentina, Mire. Principales deudores del Fondo Monetario Internacional. La Argentina tiene el 61% de las deudas que tiene disperdegadas por el mundo el fondo. 61%. La Argentina es deudor. Mire, Ecuador 13%, Angola 4%, Ucrania 4%. Jamaica 2%, Irak 6%, Bosnia 5%. La Argentina, integrada al mundo, le debe 61%. Toda la deuda del fondo con países la tiene la Argentina. Y hoy, para seguir con esto que marcaba recién, el desconcierto, vaya a saber, uno ya no sabe cómo calificar, cómo adjetivar a las declaraciones de los funcionarios del gobierno. El secretario Brown habló, el secretario de Comercio Brown. Mire lo que opinó sobre el fondo. El Fondo Monetario no controla la economía argentina, el gobierno argentino está implementando su programa de gobierno y el Fondo Monetario está contribuyendo con financiamiento para sostener ese programa. El acuerdo con el Fondo Monetario se basa en el programa macroeconómico del gobierno argentino y está preestablecido desde el año pasado y se está cumpliendo con todos los desembolsos que estaban pautados.
Bueno, el mismo funcionario, Fernando, que creo que hace 2 o 3 meses atrás dijo se terminó la recesión en la Argentina, vive en Macrilandia, ¿no? Sí, Gustavo, algunas observaciones. En el gráfico vos mostraste Argentina y Ecuador, los países que más deuda tienen con el FMI. Son los países donde Estados Unidos está intentando garantizar que no vuelva lo que consideran el populismo, ni en Argentina ni en Ecuador. Y respecto de las declaraciones de Brown, es verdad, el problema es del gobierno argentino, es que el gobierno argentino tiene un pensamiento neoliberal que en algún momento se pone a la derecha del Fondo Monetario Internacional. Hay que recordar que en algún punto el FMI, por ejemplo, le pidió que regresen las retenciones y el gobierno de Mauricio Macri se negaba porque lo consideraba un sacrilegio ponerle retenciones al campo. Así que en algún punto el gobierno está a la derecha del FMI. Lo que pasa es que hay tanta comunión entre lo que piensa el gobierno de Macri y lo que piensa el Fondo Monetario Internacional que a veces es difícil encontrarle ahí la divisoria. El modelo, el plan, claramente está auspiciado por el Fondo Monetario Internacional y no se pueden alejar una coma de lo que firmaron y de lo que están acordando. Ahora, es cierto que se siente muy cómodo este gobierno llevando adelante la receta del FMI. Bien, Fernando, ya vamos a volver. El viernes estuvo aquí el juez de garantías de Avellaneda, el doctor Luis Carsoglio, denunciando algo que todos los argentinos hoy deberíamos reconocerle al doctor Carsoglio: la valentía, el coraje que tuvo para no firmar esto. Mire, por primera vez, esto es todo el cuerpo que le mandaron de la AFI, así como usted lo ve, que termina diciendo en la última página, si lo tenemos lo mostramos, Charlie, de la AFI le mostraban para ordenar las detenciones de Hugo Antonio Moyano, de Pablo Hugo Antonio Moyano. Y además, sin sentido, porque lo dice después, la calificación, bueno, era detenciones, ahí Hugo Antonio Moyano, Pablo Hugo Antonio Moyano, y los allanamientos en los domicilios de Pablo Hugo Antonio Moyano, domicilios de Hugo Antonio Moyano, de Ayelén Petrov, que es de Independiente, el sindicato de camioneros. El gobierno quería también allanar vía la justicia al sindicato de camioneros, y la avenida 9 de Julio 61, piso quinto, departamento B de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, que eran seguramente también el domicilio de algunos de los imputados. No es ninguna avenida 9 de Julio en Avellaneda, es una calle. Bueno, ni sabían eso, ni sabían. Ahora, yo estuve revisando en qué se basa. Primero en 2 declaraciones de testigos. En fotos de Pablo Moyano con hinchas. Yo digo, si tendrían que hacer un expediente con Diceo, por ejemplo, que ayer, por ejemplo, Diceo estuvo en Córdoba, en las afueras, era obvio, como no tiene prohibición de entrar, pero Diceo se permite sacar pecho, protegido como está, también como el fiscal Stornelli, ¿no? Bueno, ahora fíjese, el calificativo es muy interesante. ¿Por qué ordenaban la detención de Hugo y Pablo Moyano? Porque dice que este señor Petrov habla de los salvajes, como en la época de unitarios federales. El señor Petrov no nombra a nadie, pero habla de los salvajes, en plural. Indicaría que las decisiones de esta clase, los salvajes, son tomados como una clase, no recaerían sobre uno de los salvajes, sino también sobre otro. Claro indicio, a juicio de esta parte, que ambos salvajes no serían otros que los imputados Hugo y Pablo Moyano. Los califican de los salvajes, porque uno de los testigos habla de salvajes sin nombrar. Y después dice, el resultado del diálogo que se ha destacado en el párrafo que antecede permite inferir que Pablo Moyano tenía una deuda monetaria con el Bebote Álvarez, que es la única declaración fuerte que tienen, y también en todo momento hablan de estos salvajes. Acá, mire, otro en parte, dice,
En otra senda también deben valorarse los resultados de los informes presentados por la UIF, que se dan cuenta de operaciones de dinero por parte de Pablo Moyano, salvaje. Le ponen así, Pablo Moyano, salvaje. Bueno, esto es todo, lo mostramos por primera vez. El expediente que la AFI le envió al juez Carsoglio, que por primera vez se muestra a través de 2 enviados que le dijeron que el presidente estaba obsesionado con las detenciones de Hugo y Pablo Moyano. Así lo decía el viernes aquí Carsoglio. Es en agosto cuando, después de contactarse con el doctor Vitale, al cual le hacen llegar un borrador de la orden de detención de la familia Moyano, es donde aparecen en... ¿Qué incluía esa orden de detención? No, la orden de detención aparecía, en principio era para la familia Pablo y Hugo Moyano. Ah, ¿era para los dos? Para los dos, para los dos. ¿Para Pablo sí. y a Hugo ordenaba la detención? Sí. Y después una serie de allanamientos que estarían relacionados con la causa. A partir de ese momento, bueno, ¿cómo se contacta esta gente conmigo? A través del auxiliar de mi juzgado, el doctor Mariano Albanese, que justamente ahora el doctor Raidán se va a referir a la declaración y traemos alguna documentación frente a eso. Se contacta con Mariano Albanese y le transmiten a través del fiscal de Guisa de Lanús que el presidente de la Nación tenía interés de hablar conmigo. Bueno, cuando me trae la inquietud Albanese, digo, por supuesto, estaría muy interesante, sería muy interesante que hablara conmigo el presidente, porque en realidad uno, más allá de ejercer la magistratura, tiene una profunda preocupación por la suerte de este país. Entonces sería bueno para que yo transmitiera algunas inquietudes referente a mi forma de pensar al presidente de la Nación. Bueno, después de ahí, el doctor Albanese le contesta a Leguiza en forma afirmativa el pedido, y es ahí donde se contacta conmigo el doctor De Stefano de la AFI a través de WhatsApp y me pide una reunión que se lleva a cabo en mi despacho a fines de agosto. En ese momento vine con el doctor Di Pasquale, que es la parte financiera del AFI. Se sientan en mi juzgado y me dicen, mire, venimos porque el presidente de la Nación está interesado en la detención de Pablo Moyano. ¿Así directamente? No, sí, está. El presidente de la Nación está interesado en la detención de Pablo Moyano. Di Pasquale me dice, estamos obsesionados. Bueno, esto realmente, Irina, es gravísimo a nivel institucional, es gravísimo de todo punto de vista, habla de cómo el gobierno Cambiemos ha pasado por arriba la institucionalidad y cómo aprieta jueces, y en este caso obsesionados por la detención de 2 dirigentes de Hugo y de Pablo Moyano. Grave aparte la poca repercusión que a nivel institucional se le ha dado, ¿no, Irina? Sí, además, como contaba Carsoglio la semana pasada, él hizo una denuncia a raíz de toda esta situación y lo que caminó rápido fue el jury de enjuiciamiento contra su persona, pero no la denuncia penal, ni siquiera nadie llamado a declarar ni nada por el estilo. Ese es el escenario trágico de esta situación. Y además me parece que hay que observar qué ha pasado también en otras causas judiciales, porque ¿cuántos pedidos de allanamiento hubo contra el sindicato de camioneros? Hubo una veintena de allanamientos. Claro. En otras causas judiciales, donde no encontraron evidentemente... nada, ¿te acordás? No encontraban nada, pero evidentemente el gobierno ha encontrado ecos en otras dependencias judiciales que sí avanzaron en otras causas, no al nivel de una detención, pero sí a nivel de ir apretando de alguna manera, ¿no? No solamente allanando el sindicato de camioneros, con infinidad de medidas. Hablo de causa en Morón, causa en Córdoba, no sé si recordarás, sí, bueno, varias causas contra los Moyano, por supuesto lavado de dinero. Bueno, muy bien. Ya vamos con la mesa y con el debate, pero antes, otro tema que nadie te lo mostró, que seguramente no salió en primera etapa de los medios, pero la ONU, la Organización de Naciones Unidas, hizo la semana pasada un severo documento sobre el nivel de las escuchas ilegales en la República Argentina, de la forma en que el Festival de Escuchas Ilegales en la Argentina funciona. Muy severo. Vamos a algunos extractos y ahora lo comenta Irina. La ONU alertó por las escuchas ilegales. Hay una falta general de confianza en los servicios de inteligencia de Argentina, posiblemente debido
a la historia reciente de Argentina y a algunos casos de vigilancia ilegal muy publicitados. En Argentina, muchas personas sospechan que están personalmente bajo vigilancia y que los agentes de inteligencia actúan sin supervisión ni vigilancia. Esto es gravísimo, reitero. Lo hace el relator sobre el derecho a la privacidad de la ONU, que pone la mirada sobre el festival de escuchas ilegales y espionaje ilegal en la Argentina. La ONU le advierte al gobierno de Macri, le advierte a la Argentina sobre el grado de ilegalidad en el que está. Todas las fuerzas de seguridad de Argentina, así como los organismos de asistencia, por ejemplo, la de Judeco, la de escucha, atención con esto, esta es la oficina de escucha de la Corte, atención a la Corte, que no controlan aparentemente nada, porque las sospechas que yo el otro día le contaba de tribunales es que de la da Judeco salen los festivales de escuchas ilegales. Dice el relator sobre el derecho a la privacidad de la ONU, todas las fuerzas de seguridad de Argentina, así como los organismos de asistencia, por ejemplo, la da Judeco, deberían invertir un esfuerzo serio para aumentar su transparencia. Señores integrantes de la Corte, sobre ustedes también se posa la mirada internacional. El sistema de vigilancia de Argentina también tiene varias vulnerabilidades inherentes que se derivan del uso excesivo de las interceptaciones, tratadas como una medida ordinaria de investigación para todos los tipos de delito. Hay una debilidad de los controles en la cadena de custodia sobre el acceso al contenido de las interceptaciones y una falta de control independiente sobre el uso de las interceptaciones. Gravísimo, Irina. La ONU denunciando todo esto sobre el gobierno de Macri, ¿no? Y Exactamente, este informe está ya en manos de la Corte, porque imagínate que uno de los destinatarios es la Corte Suprema, de quien depende esta estructura que tiene ese nombre tan difícil de Judeco, porque no solamente se ocupa de hacer escuchas telefónicas, sino de hacer investigaciones, designar peritos, tiene toda clase de actividades, no solamente la de las escuchas telefónicas. Y hay un tema clave que a uno quizás ya está acostumbrado a que nos digan que la tecnología es obsoleta, pero en este caso tiene una relevancia particular, porque esto ha generado que la Oficina de Escuchas tenga una dependencia permanente con la Agencia Federal de Inteligencia y que haya firmado a lo largo de estos últimos 3 años convenios, distintos convenios que mantienen ese vínculo y que mantienen además la injerencia de la AFI dentro de ese aparato, lo cual puede llegar a explicar muchas cosas, ¿no? Entonces, además de la debilidad que hay acerca de los controles, le critica incluso el relator Joseph Canatachi el hecho de que se sigan grabando las escuchas telefónicas en CDs, por ejemplo, ¿no? Explica que esto ya es una barbaridad, que de por sí fomenta las debilidades del sistema, ¿no? Explica además las debilidades del sistema, pero la cuestión de esta dependencia, de esta estructura que parece solamente responder al Poder Judicial respecto de la AFI y su relación con distintos órganos del Poder Ejecutivo es un punto al que hay que prestarle muchísima atención, porque es la manera en que también el gobierno tiene metida una mano dentro de esta agencia. Bien, bien. Jorge, vos que conocés como nadie todo el desarrollo de estos organismos internacionales, qué grave que un organismo internacional de estas características, de esta importancia, tenga que alertar sobre este festival de escucha, de que estamos vulnerables, espiados los argentinos, ¿no? Sí, y yo creo que hay varios relatores en Naciones Unidas, y hay varios que tienen que ver con la independencia del Poder Judicial, que debe García Sayán, con la libertad de expresión. Y me parece que lo que muestran con la relación entre la deuda externa y los derechos humanos, sí, y me parece que lo que van mostrando poco a poco es un cuadro que indica el deterioro paulatino, pero notorio, del Estado de Derecho en la Argentina. Y ese me parece que es la conclusión que hay que sacar de esto. Y sobre eso está llamando la atención. Porque tuvimos
primero sobre las detenciones arbitrarias, tenemos observaciones sobre independencia del Poder Judicial, tenemos observaciones ahora sobre la privacidad, es obvio. Y además el gobierno argentino reacciona a esto, porque ha reaccionado junto con el gobierno de Chile, con el gobierno de Brasil, con el de Paraguay y con el de Colombia, y le han pedido al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en una carta que han presentado a los embajadores nuestros allá, que no se metan, que dejen más espacio, que no vengan a monitorear las violaciones de derechos humanos y que deben ampliar lo que llaman el margin of scope, o sea, el criterio que se deja al uso del propio gobierno. O sea, hay no solo una tendencia al deterioro del Estado de Derecho, que se ve, sino que hay una acción del gobierno para tratar de cubrirse y no tener este monitoreo externo. Alcira. Mira, yo creo que son facetas de la misma estrategia de Estados Unidos, que hay que tener en cuenta que está perdiendo la disputa hegemónica con el bloque chino-ruso, lo está perdiendo en términos geopolíticos, en términos económicos y en términos tecnológicos. Y se ha replegado sobre América Latina y en este sentido ya venía trabajando sobre la base de lo que podríamos llamar la Escuela de las Américas judicial. Es decir, si en los 50, 60 y 70 la Escuela de las Américas militar convocaba militares, que después fueron los artífices de los golpes militares, el desastre que hicieron en los 70 indicaba que no lo pueden repetir. Y es entonces que empezaron, a partir del 2007, el 2008, a invitar jueces, fiscales, etcétera, a su Escuela de las Américas, y esto es una estrategia que se da en toda Latinoamérica. Empezó en Honduras, con el golpe de Honduras, con Lugo después, lo tenés a Lula, el golpe contra Dilma, toda la persecución acá, que es muy, muy sistematizada, y por otra parte el tema de no puede perder Argentina, Estados Unidos no puede perder a Argentina, porque ya tiene problemas con México, con López Obrador. En Brasil, Bolsonaro está haciendo un desastre tras otro y no saben qué puede suceder, y por lo tanto están impulsando o apoyando la estrategia de Macri para que Argentina no salga de su nivel. Por eso tal vez estábamos viendo de la forma en que Christine Lagarde ya se ha metido de lleno en la campaña y en opinar ya como una verdadera ministra de Economía que veíamos recién. Porque por lo que dice Alcira, Argentina es importante, es un país importante en América Latina y no quieren que salga de su control. Si estamos en términos de los países grandes de la región, estamos 1-1, México 1, Brasil 1, de cada lado. Nosotros definimos sobre fin de año cómo sale el partido, entre comillas. O sea, si esta oleada y esta ofensiva de ordenar el patio trasero de gobiernos conservadores se detiene y retrocede, o si por el contrario se consolida. Hay distintos procesos que están sucediendo en este mismo momento, ¿no? Ella mencionó Honduras, que viene ya del 2009. Sí. Ahora hubo unas violentísimas y muy masivas manifestaciones en Honduras. El hermano del presidente de Honduras, que tuvo elecciones que la propia OEA dijo que eran fraude, está detenido en Miami por narcotráfico. Es decir, me parece que hay un panorama bastante abierto y está claro que Estados Unidos no quiere perder en la Argentina. Alfredo, ¿y cómo ves todo este marco, esto que veíamos recién, el fondo, la injerencia, Christine Lagarde hablando como ministra? No, y ahí se relaciona claramente, digamos, el Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos. Entonces, el Fondo Monetario Internacional hace este apoyo tan espectacular, inédito, dando el crédito más voluminoso a un país, y la Argentina siendo parte de recibir este crédito inédito, precisamente por esta decisión geopolítica de Estados Unidos, de financiar primero la campaña, después de autorizar al Banco Central a vender dólares, cuando el propio estatuto del Fondo Monetario Internacional prohíbe la utilización de sus dólares para financiar la fuga de capitales. Esto tiene una única razón: evitar que ya la economía macrista que ha naufragado no declare el default. La Argentina, o mejor dicho, la Argentina de Macri está en default.
no está en default formal porque el Fondo Monetario Internacional ha dado este crédito de 57.000 millones de dólares utilizando 51.000 millones de dólares, números redondos, desde junio del año pasado hasta diciembre de este año. Esta es la principal razón. Por eso aparece Christine Lagarde, ya no solamente el Fondo Monetario Internacional diseñando, monitoreando el programa económico de Argentina, sino que por primera vez en su historia el Fondo Monetario Internacional se lanza al barro de la campaña electoral del país al que asiste financieramente. Ni en Grecia el Fondo Monetario Internacional intervino como ha intervenido el Fondo Monetario Internacional en la campaña electoral, criticando abiertamente a la principal líder de la oposición, a Cristina Fernández de Kirchner. Esto ha sido inédito y solamente se explica precisamente porque el Fondo Monetario Internacional, o sea, Estados Unidos, está salvando al gobierno de Macri en función a tratar de que tenga chances en la reelección. Es decir, Oye, fíjate, una injerencia si vos ya- te pones a ver en esto del debilitamiento de Estados Unidos, pensá que en Venezuela, en los años 70, no hubiera pensado 2 minutos en hacer la intervención. Ahora están negociando con Rusia. Hay que ver qué pasa, porque no vaya a ser que Rusia haga de los cohetes de los años 60. Pero está negociando con Rusia qué se va a hacer en Venezuela. Pero además está tratando de que Inglaterra se abra de la Unión Europea para tener libre comercio con Inglaterra, porque la Unión Europea también se está volcando, fíjate, quiere frenar las importaciones de gas de Alemania desde Rusia, entonces que sea gas natural licuado de Estados Unidos. Italia ya se ha metido en la ruta de la seda, pero además ya ha perdido presencia Occidente en los países menores de Asia, en África, con las inversiones, la ruta de la seda, la llevada de jóvenes a China para formarlo en sus universidades, ha desplazado Occidente. En el Medio Oriente, todas las guerras del mal le salieron mal. En Afganistán se retira después de 17 años, que es una derrota igual a Vietnam. En Irak destrozó la sociedad, pero no ha podido consolidarse. En Siria perdió la guerra frente al eje Irán-Rusia. En Libia se desató una es decir, anarquía. les queda América Latina. Claro, entonces se vuelca sobre América Latina, pero ya con una dureza especial, casi grosera. Por esto la intervención del Fondo Monetario en la política argentina y por esto las provocaciones contra los Moyano, etcétera, ¿no? Sí, O sea, recordá, Gustavo, lo que anunció Pedro el otro día. Brasil está intentando introducir la economía bimonetaria porque el dólar está perdiendo muchos negocios en el mundo, especialmente porque China y Rusia se están oponiendo a negociar en dólares y necesita darle mayor volumen al dólar. Por eso están presionando a Brasil para que tome el bimonetarismo. Ahora, Jorge, vos con la experiencia, ¿has visto semejante grado de involucramiento de uno del lado y del otro? Y a nivel de que Christine Lagarde ya habla, hacemos, hicimos, estamos, vamos. Bueno, nunca han sido muy discretos los muchachos del fondo, pero ahora lo que hay es que no solo Argentina recibe una parte enorme, ese 60% de los créditos del fondo, sino que obviamente somos el gran deudor, con lo cual el problema es político y no es solo político respecto a la Argentina, sino es político institucional respecto del fondo, porque durante varios años el fondo estuvo muy desprestigiado, claro, así como salió Argentina, que se acuerdan que salimos prácticamente en asociación con Brasil, salieron varios países y no lograba enchufarle un crédito a nadie, se lo puso a Grecia porque los pobres griegos estaban en el suelo, pero digamos, lo que ha hecho con Argentina es también una jugada riesgosa y lo que se va a demostrar con esa jugada riesgosa, porque está saliendo mal, es que el fondo ha sido y es imprudente. O sea, la idea, tenemos un nuevo fondo, como decía recién Lagarde, un fondo que es más sensible, que es más flexible, macana. Siguen haciendo lo mismo, siguen teniendo una estrategia que lo único que garantiza es el ajuste perpetuo. Claro. Y eso es lo que están planteando para la Argentina y por eso el apuro, porque nos dan en 1 año y medio la plata de un acuerdo de 3 años. O sea, lo que está claro es que lo que dijo Duhovne,
no es verdad. No es verdad que Argentina esté equilibrada, no es verdad que Argentina tenga la forma de pagar los compromisos que tiene. Y hay que recordar que Duhovne, hoy lo cuenta el New York Times, ha sido durante años el vendedor de la Torre Trump de Punta del Este, que es un gran edificio blanco que no le logran vender a mucha gente y por eso está parado de esos años. Así que ese vendedor fracasado es el señor que dirige, No sabía por eso. orden de la ¿Era agente Cristina. inmobiliario? Bueno, porque ellos tuvieron que ver en hacerlo, y esa es una de las razones por las cuales es ministro, porque el gobierno pensó que poniendo un señor que había estado vinculado a la familia Trump en los negocios iba a quedar bien. Eso te lo cuenta el New Es York Times. paradójico, ¿no? Porque fíjate que vive en un baldío, ¿no? Vive en un Según baldío la que estaba Cristina. pensando. Bueno, a lo mejor vive en el Eso estaba baldío. pensando. Tenía Lo mismo que estaba construir. pensando. Ahora, Alfredo, con semejante nivel de apoyo, ¿cómo se entiende el riesgo país que sigue trepando, el dólar que se dispara? Muy bueno, Gato, lo que vos planteás, porque acá es una cuestión de negocios vinculado con el tema financiero. El Fondo Monetario Internacional es un acreedor privilegiado. ¿Esto qué significa? Que está primero en la fila para cobrar. Ahora bien, como Argentina no tiene los dólares, o sea, no tiene los dólares para repagar la deuda, el primero que va a cobrar es el Fondo Monetario Internacional en el supuesto caso que estén esos dólares. Como no están esos dólares, otra de las cosas que no es verdad que dijo Duhovne es que la reestructuración de ese acuerdo financiero, que es inviable con el Fondo Monetario Internacional, es inevitable el año próximo. ¿Y cuál es el cambio? Es decir, bueno, en lugar de un crédito a 3 años, es un crédito a 10 años, el Fondo Monetario Internacional va a aceptarlo a cambio de las reformas tradicionales ortodoxas, reforma previsional, reforma laboral, reforma impositiva, todas reformas regresivas. Ahí va a haber la negociación, depende qué gobierno esté en el periodo 2020-2023, de cómo va a ser esa negociación. Ahora bien, ¿qué es lo que piensan en el mercado? Porque está el riesgo país en 1000 puntos, que es el reflejo de que este país no va a pagar. O sea que este país es insolvente y la Argentina no tiene los dólares para pagar la deuda. Esta ventana que se abrió con el crédito del Fondo Monetario Internacional es el tiempo que tienen los acreedores privados, los dueños de los bonos, para irse de la Argentina, porque van a cobrar con los dólares del Fondo Monetario Internacional. Como saben que esos dólares se acaban en el 2020, dicen, no, nosotros no vamos a comprar estos bonos, vamos a venderlos, por eso se derrumban las cotizaciones y por eso el riesgo país está en 1000 puntos, porque la Argentina de Macri, la economía macrista, ha quebrado, está quebrada solamente porque está el Fondo Monetario Internacional sosteniéndolos con este crédito multimillonario, todavía se sostiene. Bueno, los grandes fondos de inversión internacional, los bancos internacionales, esto lo saben. Y como lo saben, dicen, yo los bonos argentinos no los quiero y los venden. Más aún, porque hubo un ciclo de endeudamiento vertiginoso de 2 años, de más de 100.000 millones de dólares. Los grandes fondos de inversión están llenos de estos bonos de deuda de Argentina. Y como saben que no se van a pagar, se los liquidan y por eso es el riesgo país a 1000 puntos. Alcira, te sigo mucho en las redes, sos implacable con los datos precisos, el seguimiento que haces. ¿Cómo evaluás? Tengo un socio. Un socio pequeño, un pequeño socio que... Bueno, es implacable, impresionante. ¿Cómo evaluás el gobierno de Macri a este momento? Mira, yo creo que ya es un proceso de desarticulación y desintegración muy fuerte que además no lo pueden creer, porque ellos estaban convencidos que eran el mejor equipo de los últimos 50 años. Y hay que preguntarse que no tomaron en cuenta los llamados de atención, ¿no? Hay que recordar, porque en esos 2 años que señalaba Alfredo, fíjate que una de las condiciones fue que se fuera el señor Luis Caputo, que era el Messi de la finanza. ¿Y por qué se fue? Porque, entre otras cosas, fue denunciado por el Financial Times, que hace una encuesta en 2017 preguntando cuál había sido, a fin de 2017, cuál había sido la operación financiera más delirante del mundo ese año. El bono de 100 años. El 70% votó el bono de 100 años. Claro. Pero después aparecieron los Paradise Papers, que son la continuidad de los Panama Papers, y se demostró que uno de los fondos de inversión más beneficiados
con ese bono con esa acción delirante fue Noctua Partners, Claro. fundado por el señor Luis Caputo. Sí. Entonces, ojo, el Fondo Monetario se dio cuenta del saqueo que estaban haciendo Macri y sus amigos. Y yo creo que ahí empezaron a trastabillar, ¿no? En esta, los veo desarticulándose con sectores que les dicen que se vayan, que Macri no se presente, con un radicalismo trastabillando, y que verdaderamente todo da la impresión que, salvo que tengan la posibilidad de hacer un gran fraude, que no hay que descontarlo, y me parece que no tienen posibilidades electorales a fin de año. Tengo la sensación, pero ojo, no hay que descontar la posibilidad, porque vos pensás que eso se manejan con Big Data, y estos Big Data te permiten una individualización especial. Es como la gallega del GPS. Y claro, la gallega del GPS te individualiza y de 200 metros y doble a la derecha, etc. De la misma manera, te individualizan qué estás pensando. Y con eso tienen elementos de manipulación que no son chistes. Esto es la ingeniería social de Estados Y tienen el poder político, mediático y judicial todo. Exactamente, claro. Está clarísimo. Está Esa clarísimo. combinación de poder mediático interno, poder económico, poder financiero, aparato, una parte importante del aparato de administración de justicia, más el apoyo y el techo internacional, hace que sea una fuerza poderosa. Están haciendo un gran desastre, pero no van a perder solos, hay que ganarles, hay que ganarle la batalla. Ahora venimos sobre ese punto, lo político y lo que se viene enseguida tras la pausa.